Buenas tardes, doctor. Hola, la última hemos empezado el tema de enfermedades infecciosas y lo que habíamos dicho es que desde el punto de vista diagnóstico las enfermedades infecciosas son más factibles, más eficientes de diagnosticar por patología clínica. Y habíamos visto en la última clase la diferencia entre lo que es la patología clínica y lo que es la patología quirúrgica. La patología quirúrgica es lo que comúnmente nosotros entendemos como anatomía patológica y lo que ve un patólogo, que es una biopsia y ve al microscopio. Y habíamos hecho una disquisición entre lo que es, que a qué se dedica un patólogo clínico. Un patólogo clínico da la interpretación de el resultado de un laboratorio serológico, o sea, en sangre. En otros países habíamos dicho que existe la especialidad de patología clínica y la materia de patología clínica es más la única universidad que creo que no tiene la materia de patología clínica es la San Simón, porque eh, las demás universidades tienen, no porque quieran ser la mejor ni nada, sino porque sus pensums son convalidados de acuerdo a las materias que llevan, y entonces es más fácil y más atractivo para los estudiantes extranjeros ir a una universidad que se convalide fácilmente todo, ¿no? Entonces, la patología clínica se dedica, por ejemplo, a que si te sale un examen de sangre, glóbulos rojos, blancos, hemoglobina, etcétera, y tiene anemia, te interprete qué tipo de anemia, o si te sale un examen de orina X, qué tipo, si tiene infección o no, o si haces una, una gasometría en sangre arterial, te interprete si es una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria. O sea, te explica, te interpreta los laboratorios clínicos. Ahora, habíamos dicho que en general, laboratorio clínico, o sea, los exámenes de sangre, te ayudan, te coadyuvan a un diagnóstico, pero no necesariamente te dan el diagnóstico exacto como tal. Eso lo habíamos visto con un ejemplo en la parte de neoplasias. Habíamos agarrado en las neoplasias lo que hubieran en los marcadores tumorales. Habíamos visto que los marcadores tumorales eh, te pueden ayudar a diagnosticar, pero no hay ningún marcador tumoral serológico que salga elevado y digas tiene cáncer de próstata o tiene cáncer de tiroides, etcétera, sino que esos marcadores por patología clínica se interpretan, por ejemplo, si ya tienes cáncer de próstata y te quitan la próstata, pues el marcador serológico tumoral PSA debería bajar, porque si no baja, es que no se ha quitado toda la próstata o todo el cáncer o hay metástasis, pero es una interpretación, no quiere decir que sí o sí va a pasar eso. Mientras que con la biopsia, por marcadores inmunistoquímicos, agarrabas y diagnosticabas o blanco o negro, es cáncer o no es cáncer, qué tipo de cáncer es, etc. Pero en el caso de las enfermedades infecciosas, habíamos visto la última clase, que sí es mucho más sensible y específico, o sea, mejor diagnosticar por patología clínica que por patología quirúrgica, porque habíamos hecho el siguiente ejemplo. ¿Qué tal si tú tomas una biopsia de duodeno? ¿Qué tan factible es, qué tan factible es que justo en esa biopsia de duodeno agarres unas yardias? Es muy difícil, son un pellizquito de 3 milímetros. Pero si tú haces un copro, todos los días en el laboratorio clínico ven parásitos, ven en este caso yardias y no es ningún hallazgo, digamos, ¿no? Pero si yo lo veo al microscopio en la biopsia, uy, voy a hacer fiesta, les voy a mostrar a mis residentes, vamos a sacarle foto, porque es muy poco probable que nosotros, como patólogos quirúrgicos, en la biopsia veamos el parásito como tal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por patología clínica esta vez, sí, en las enfermedades infecciosas se diagnostican de manera más efectiva, más eficaz. Ahora, en patología quirúrgica, nosotros vamos a ver en este capítulo todo lo que le compete a la patología quirúrgica, a la anatomía patológica.
Porque en la parte, digamos, de enfermedades infecciosas, en la parte de etiología, patogenia, clínica y demás, ya la han visto ampliamente el año pasado, la materia de bacteria, parásito, virología, etcétera. Entonces, vamos a ver primero las disquisiciones, las diferencias entre patología clínica y patología quirúrgica en la parte infecciosa, pero también vamos a ver lo que compete a la patología quirúrgica, es decir, lo que sí puedes necesitar para diagnosticar en una biopsia de una enfermedad infecciosa o qué otros datos indirectos podrían sugerirme que está teniendo diarrea, por ejemplo, y es por un parásito. Por ejemplo, en la biopsia, sabe que es difícil que justo la agarren a la yardia y la vea la yardia ahí. ¿Qué sería un dato histopatológico que me podría sugerir que podría ser compatible, que podría ser consecuencia de una parasitosis? ¿Qué vería en la biopsia de duodeno? ¿Qué esperaría ver? Obviamente no han agarrado los yardias, pero ¿qué cosas sí se vería en el duodeno que me sugieren que es una parasitosis? ¿Qué podría ser? ¿Habría inflamación o no en el duodeno? Sí, habría. Sí. Y además que podría ser aguda o crónica, digamos, puede haber linfos, macrófagos, crónico, y puede haber polimorfonucleares, pero algo me puede decir que podría ser una parasitosis en el tipo de infiltrado leucocitario. ¿Qué tipo de infiltrado leucocitario podría sugerirme más que estamos hablando de una parasitosis? Eosinófilos. Eosinófilos. Entonces podría haber una descripción microscópica de un duodeno con infiltración leucocitaria de predominio polimorfo nuclear y predominantemente eosinofílica, con degranulación. Ahora, ustedes dirán, ya, entonces cuando vea al doctor Villarruel eosinófilos, ya es fija que es parásito. ¿Eso es cierto? O preguntada de otra manera, si yo veo al microscopio eosinófilos medidos ahí, ¿podría tratarse de otro diagnóstico que no sea parasitosis? Sí, doctor, una alergia tal vez. Sí, una alergia. Podría ser una reacción tipo alérgica a algún alimento, etcétera. Entonces, ahí quiero que agarren la onda eh, de la idea en el sentido de que para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra, obviamente se complementan, pero en este caso, más facilito sería tomarle un coproseriado y tal vez vamos a ver los huevos o las yardas, etcétera, etcétera. Entonces, en este capítulo vamos a hablar mucho de lo que es enfermedades infecciosas, pero también de la inflamación y del sistema inmunitario, porque naturalmente cuando hay una enfermedad infecciosa responde el sistema inmunitario a través de su respuesta inflamatoria. Muchas veces se nos lengua la traba entre la inflamación y la inmunidad. O sea, como que parece lo mismo, pero si se fijan, han tenido dos capítulos diferentes. Un capítulo de inflamación, curación y reparación, y un capítulo de trastornos inmunitarios. Pero generalmente cuando hago esta pregunta hay un conflicto cognitivo tremendo. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria? ¿O es lo mismo? ¿O cómo tiene relación? ¿Qué diferencia hay entre una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria? ¿Cómo es? ¿O qué le entiendes por inflamación o qué le entiendes por inmunidad, digamos? ¿Cómo es alguna idea? Doctor, tal vez mencionar que la inflamación es más como una parte de la respuesta inmunitaria, o sea, la respuesta inmunitaria es como un todo, ¿no? Y una parte de ella es la respuesta inflamatoria. Sí. Espéreme un minutito. Bueno, estoy en clases ahorita. Dime. ¿Y ya les has llamado? A ver,
Llámales, por favor, porque ahorita para que te respondan, que diles que si no te contesten, vas a escribirles que se comuniquen conmigo. Ya, sí, ya, porfa, llámamelo y diles, y si no te contestan, escribirles que se comuniquen conmigo y cómo es posible que no esté el trabajo hasta ahorita. Ya, listo, gracias. Chao, chao. Entonces, la respuesta inmunitaria es así de grandota, es hartas cosas, ¿no? No solo es la inflamación. A través de la inflamación nos podemos proteger, por eso la respuesta inmunitaria es así de grande y la respuesta inflamatoria es así de chiquita. No solo te protege la inflamación, sino que dentro de la inmunidad adaptativa o adquirida y la natural, o perdón, la innata. Y dentro de esas hay subdivisiones, pero que no vamos a tocarlas porque no es clase de inmuno esta vez. Pero dentro está la adaptativa, dentro de la adaptativa está la humoral, la celular, eso sí hay que entender en el sentido de que vamos a ver ahora enfermedades infecciosas y las enfermedades infecciosas producen inflamación. De hecho, no más del 90% de las consultas que ustedes van a tener como médicos generales o especialistas que no sean especialistas en oncología, obviamente, ni en patología, van a tener que ver con itis. O sea, si no me creen, acuérdense de cualquier enfermedad que hayan tenido o mencionen alguna que se le ocurra ahorita. 7 de cada 10 me van a decir itis, pancreatitis, apendicitis, duodenitis, gastritis, amigdalitis, conjuntivitis, dermatitis. Entonces, muy frecuentemente nosotros vemos como médicos las itis y mucho más frecuentemente la causa de las itis son las enfermedades infecciosas. Y estamos hablando de virus, bacterias, hongos, parásitos, riquecias, etc. Entonces, tenemos nomás que ver que en general la respuesta inmunitaria a través de la respuesta inflamatoria nos puede dar ciertos datos, como en el caso ahorita de una yardia, de sospechar de que es una infección parasitaria. Por ejemplo, cuando hablamos, digamos, de respuesta inflamatoria aguda, tendría que ver con la inmunidad innata o la adaptativa. ¿Cómo es? Si hablamos de, ya, si decimos la inflamación está dentro de la inmunidad, digamos, y la inflamación aguda, ¿a qué tipo de inmunidad pertenece? ¿La innata o la adaptativa? ¿Cómo es? Innata. La innata porque los neutrófilos se comen genéricamente todo, o sea, no son específicos. Mientras que si hablamos de la inmunidad específica o adaptativa, estamos hablando de la humoral o la celular, y también tenemos que mencionar estas, porque muchas veces vamos a usar a la patología clínica, al laboratorio clínico, para diagnosticar a través de la respuesta inmunitaria o la respuesta inflamatoria. Es decir, que vamos a medir inmunoglobulinas o anticuerpos para diagnosticar algo. ¿Cómo hacíamos al principio de la pandemia? ¿Con qué diagnosticábamos el coronavirus? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es? ¿Con qué tipo de laboratorio diagnosticamos al coronavirus? PCR. No, al principio de la pandemia, ¿cómo era? ¿Con qué diagnosticábamos? Elisa. Antígeno nasal. No, de eso ha venido incluso después del PCR. El antígeno ha venido Pruebas rápidas. serológico, sí. ¿Y qué es la prueba rápida? Mide los anticuerpos, ya sea IgG en la fase cuando ya pasó la enfermedad y la IgM cuando está en la enfermedad. Más bien al revés, la IgM cuando es En la fase aguda, aguda y cuando la está IgG coronavirus. cuando ya, digamos, ya puedes no ser infectante. Pero esto, por un lado, era lo que teníamos, digamos, ¿no? Y por eso lo veríamos como una ventaja, pero ¿qué desventajas teníamos en relación, digamos, a
las actuales pruebas, digamos, como el PCR y el antígeno nasal, ¿qué desventajas tendríamos? ¿Qué tal si, digamos, saldría que no tienes IgG ni IgM? ¿Descartamos que tendrías coronavirus? Te toman sangre y sale negativo los dos, entonces no tienes coronavirus, ¿sí o no? ¿Cómo es? No. No está descartado, porque puedes no estar haciendo los anticuerpos todavía. Por eso es que ahora no para nada usamos las pruebas serológicas para diagnóstico de coronavirus. Pero ¿para qué entonces sirven las pruebas de inmunidad humoral, digamos, inmunidad de anticuerpos? ¿Para qué me servirían esas pruebas? Para ver en qué fase nos encontramos, doctor. Sí, o sea, después de que ya sabes que tiene coronavirus confirmado por PCR, podemos seguir qué está pasando con ese paciente. Lo que nos ha pasado por no entender bien esto es que, por ejemplo, tenía los médicos que estaban positivos, o sea, le salía IgM por más de, incluso ha llegado a 3 meses con IgM y IgG. O sea, si te sale IgM e IgG, ¿qué quiere decir? O sea, cuando te sale IgM e IgG al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? O sea, ¿ya te has curado o no te has curado? ¿Cómo es la cosa? Porque primero sale IgM, ¿no ve? Luego se supone que se mantiene todavía un poco el IgM y empieza a ver el IgG y después el IgG sube y el IgM tiene que desaparecer. Entonces, si tienes IgM, IgG, ¿sigue siendo infectante o no sigue siendo infectante? ¿Cómo es? Sigue siendo. En teoría. Y entonces había gente que estaba 3 meses, no les digo doctores así, que han estado con IgM elevado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Podían volver a trabajar o no? No, 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 pero eso en la vida real está mal, está falso. No lo tomábamos como que, es infectante con IgM y por eso tiene que aislarse y demás. No, no era así. Actualmente, para saber si es infectante o no el paciente, ¿qué le pedimos? PCR. PCR, punto. ¿Hay o no hay el virus? O sea, con la IgM, IgG, estamos viendo la respuesta a un virus que puede estar, ya no puede estar tal vez el virus ni siquiera, y sigue tu respuesta inmunitaria. Pero con el PCR ¿está o no está el pinche virus? Ahí replicándose, punto. A ver, y después incluso nos traería ciertos problemas, ¿no ve? Podría tratarnos ciertos problemas. Después de vacunados, se supone que cómo saldrían tus IgM y tus IgG, pues te vacunas. Y habría posibilidad de que salga IgM, IgG, ¿cómo es? Sí, porque hay una reacción. Exacto, pero ni siquiera el virus que te están metiendo es un adenovirus, es un vector, no te está metiendo el coronavirus. O sea, nunca, no te puedes enfermar con las vacunas, con la mayoría de las vacunas, no en teoría. Entonces, a eso hay que entender cuando hablamos de inmunidad natural o inmunidad adaptativa, humoral o celular, que sí nos pueden coadyuvar el diagnóstico, pero siempre tiene que ver la clínica y los datos. Cuantas más piezas de un rompecabezas tienes, más fácil decir de qué es el rompecabezas. Entonces, es importantísimo tener la capacidad de interpretación de estos estudios serológicos, de estos estudios de patología clínica. Entonces, cuando hablamos de una infección, puede haber una diseminación local, puede haber una diseminación por vía linfática, otra por hematógeno, otros por fluidos corporales y hasta por diseminación neural. Eso ya han visto y se han cansado de verlo, tal vez con el doctor Pozzi, no sé si seguirá el doctor Pozzi, la doctora Cejas. Por ejemplo, local.
lo que más nos preocupa es que cuando hay una diseminación local, haya una destrucción de tejidos locales. Y esto generalmente se debe a bacterias. Y las bacterias, especialmente las que producen exotoxinas. Cuando hablamos de diseminación linfática, nos interesa hablar de una célula que por si acaso es el CD68. En el examen parcial y final, en vez de estar escribiendo macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, eosinófilos, etcétera, estoy poniendo el marcador inmunohistoquímico. Entonces, yo voy a poner dentro de la diseminación, digamos, linfática, están implicados el CD68 que va y generalmente este puede afectar el ganglio linfático y producir una adelomegalia verdadero. Ya no estoy poniendo el nombre de macrófago. Entonces, cuidado que me pregunten porque seguramente voy a estar en un solo curso, ¿no veo? O sea, en un solo examen y me digan, ¿qué chingado será el C68 o qué será el MPO? El MPO es la mieloperoxidasa. El MPO marca todos los polimorfonucleares, es decir, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, o sea, a la inflamación aguda, por si acaso, ¿ya? Entonces, la diseminación linfática puede estar dada porque incluso puede meterse esas bacterias a los macrófagos y estos macrófagos, generalmente el macrófago vuelve al ganglio linfático para presentarle al linfocito B y T el antígeno, ¿no? Y que el linfocito B ya empiece a hacer una respuesta inmunitaria específica con la creación de inmunoglobulinas anticuerpos específicos. Según semiología, ¿a qué le llaman ustedes adenomegalia? ¿O cómo se conceptualiza esto en semiología? ¿Qué es una adenomegalia? ¿Cómo es? Adenomegalia. ¿Qué han dicho que es en semi? Crecimiento de los ganglios linfáticos. Sí, agrandamiento. A pesar de que está medio mal dicho adenomegalia, porque adeno viene de glándulas y en realidad un ganglio linfático no tiene glándulas. Ahora bien, cuando ustedes exploran un paciente, que es muy frecuente, te dicen, doctorita, tengo una bolita aquí en el cuello, tengo una bolita aquí, allá, a veces es bilateral. Generalmente esas bolitas que crecen son ganglios. ¿Qué me puede sugerir que este ganglio es reactivo? Este ganglio ha crecido porque tiene una infección o una infección el ganglio está respondiendo a una infección en otro lado, pero está creciendo porque necesita soldados, necesita leucocitos para mandar a cierto lugar. ¿Quién me puede sugerir clínicamente que este ganglio es reactivo? O sea, es por una respuesta inflamatoria. ¿Y ¿El qué, dolor, doctor? y qué me podría sugerir que es un cáncer? Porque también puede estar agrandado un ganglio porque esté metastatizado, ¿no ven? Entonces, el dolor, ¿cómo es eso del dolor? ¿En quién puedes encontrar dolor y en quién no? O sea, una bola grande que parece que es ganglio. ¿Cómo tú sugieres que esto no es cáncer o metástasis? O más bien sugieres que podría ser una infección local, digamos, por ahí, y que por eso está hiperplaciándose el ganglio. ¿Cómo es? En la infección generalmente el ganglio es doloroso y es blando. En cambio, cuando hay una metástasis, el ganglio se vuelve duro y no hay dolor generalmente. Ya. ¿Y del tamaño qué me pueden decir? Va a ser más grande en el cáncer y cuando va a ser una inflamación va a ser, creo, más poca y los bordes a la misma vez van a ser irregulares en el cáncer y cuando va a ser una inflamación los bordes van a ser más delimitados. Sí, está bien. Entonces, generalmente, pero eso no sé, es medio extraño. O sea, dice 2 centímetros, pero para que tengas ya un ganglio de 2 centímetros, como que ya es muy extraño, ¿no? Entonces,
Eso del tamaño como que no es muy contundente, porque obviamente si es más de 2 centímetros, lo más probable es que ya esté metastatizado hasta la madre, digamos, ese ganglio, ¿no? Entonces, pero es el tamaño, la forma, la consistencia, todo lo que hemos visto en la parte práctica, los que han sido mis estudiantes de práctica de la parte de descripción macro. Por eso es que si es que tienen tiempo, en lo que he mandado de bibliografía están los videos que si tienen tiempo los vean complementando a la parte teórica, que son de las competencias. Ahora, la vía de diseminación, bueno, una adenomegalia, ¿por qué se puede dar? Por una hiperplasia, o sea, porque hay una infección por ahí, ¿no ve? También por una infección aguda del propio ganglio, por si acaso, o sea, puede haber una linfadenitis, ¿no ve? O sea, puede ser que esté infectado el propio ganglio, porque acabamos de decir que el macrófago incluso puede volver con la infección ahí al ganglio, porque el macrófago vuelve para presentarle a los linfocitos T y B para que tengan una respuesta inmunitaria adaptativa o específica. Y otra es que sea metástasis. Y otra aquí que no he puesto es que sea un tumor primario de el ganglio linfático, o sea, una neoplasia maligna del ganglio linfático. ¿Cómo se llama eso? Digamos, neoplasia maligna del ganglio linfático, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo es? Linfoma. Linfoma. Entonces, también podemos ver que hay una diseminación hematógena a través del plasma. Esto va a ir más que todo por los virus y las bacterias. Y como habíamos mencionado, no solo los macrófagos vuelven al linfático a los ganglios, sino que también están circulando por el plasma. Entonces, dentro de los monocitos, el ejemplo de esto que puede suceder de la diseminación es por el herpes virus, el VIH, el citomegalovirus o las micobacterias. ¿Qué micobacterias conocen y es bien frecuente en Sudamérica y en nuestro país, que producen una enfermedad que se trata con 3 tipos de antibióticos, etc.? Tuberculosis. La tuberculosis. También se puede diseminar directamente por fluidos corporales, por ejemplo, un líquido pleural, un líquido abdominal, o sea, de ascitis también. Aquí hay que ser muy juiciosos, porque si bien la mayoría de las enfermedades que vemos son itis, y la mayoría de las veces las itis son por enfermedades infecciosas, como virus, bacterias, hongos o parásitos, podría no ser el caso, podría ser que no esté dando la inflamación a respuesta de una infección. Vale decir, la infección no es sinónimo de inflamación, sino es la causa más frecuente. Pero, ¿qué otras causas de inflamación me podrían mencionar que no sean infecciosas? Un trauma, doctor. Físicas. ¿Qué otra causa me pueden decir de inflamación que no sea infecciosa? Químicas. Químicas Inmunitaria. y inmunitarias, sin que sean infecciosas también. Entonces, hasta neoplásicas. O sea, un cáncer te puede producir inflamación por si acaso, te produce inflamación en realidad. Ahora, si lo aterrizamos en un contexto clínico, ¿qué es lo que pasaba en el gastro algunas veces con los residentes? Tiene peritonitis, ya hay que meterle antibióticos a morir. ¿Correcto es este razonamiento o no? ¿Cómo es? No, No, hay que doctor. conocer la causa. No, porque para empezar, si bien la causa más frecuente de una itis es infecciosa, y dentro de la causa más frecuente de las infecciosas entre virus, bacterias, hongos o parásitos son bacterias, si voy por esa línea lógica, obviamente que voy a intentar y darle de una vez antibióticos a morir. Pero podría ser incluso una infecciosa que ni siquiera es bacteriana. O peor, que la peritonitis no sea ni siquiera de causa o de etiología infecciosa. ¿Quién me da un ejemplo de cómo se podría dar una peritonitis química, por ejemplo? Eso seguramente ya lo han debido tocar en la parte de semio, en la parte de técnica quirúrgica. ¿Cómo es eso? Una obstrucción que podría llevar a una pancreatitis. Ya, pero la pancreatitis, ¿cómo llegaría a dar una peritonitis?
Tal vez por el aumento de pH, doctor, ya elevado o bajo Mm, del líquido. medio difícil, pero porque existe la peritonitis química, por si acaso. ¿Y cómo se dará esta peritonitis química? ¿Qué pasa si les digo tienen coledocolitiasis y además se ha ulcerado y se ha reventado la vesícula? ¿Podría dar o no podría dar una peritonitis química por el contenido de la vesícula? Sí, doctor, podría dar. ¿Qué pasa si les digo este paciente tiene insuficiencia renal y está con uremia tremenda? ¿Será que la urea puede producir, además de peritonitis, algunas serositis como pericarditis incluso? Sí, doctor. Sí, la respuesta es sí. Entonces, obviamente que está bien, digamos, decir ya, es itis, entonces debe ser infeccioso, entonces debe ser bacteriano, entonces te le voy a dar el antibiótico. Está correcto, pero eso es de una manera razonado de patrón. Así me han dicho, así nomás, así hay que escribir. Sí, y generalmente esto es muy frecuente y funciona si le das un antibiótico. Pero cuando nosotros usamos el razonamiento clínico hipotético deductivo, además de hacerlo como de memoria, que ya estás preparando tu antibiótico, también hay que pensar, y si no es, y por qué no es, y ver la etiología, la patogenia, la fisiopatología, la expresión clínica. Entonces, esto para que tomen en cuenta bien de que no es una inflamación sinónimo de infección, sino que tenemos que buscar otras causas. En el examen final hay un caso clínico que tiene que ver con esto. Y seguro que todos van a caer en que hay que darle antibióticos, seguro. Pero hay que razonar porque probablemente no es una diseminación ni una etiología infecciosa. Otras, como por ejemplo diseminación neural, tenemos a la rabia, la varicela y al herpes, ¿no? Por eso es que, ¿qué es más peligroso? ¿Que te muerda un perro con rabia en el miembro pélvico o en la cara? En la cara, doctor. La En cara. la Cara. cara. ¿Por qué? ¿Por qué? La cercanía que tiene con el sistema nervioso central, que es donde ataca el virus, ¿no? Exacto. Entonces, también se ha visto en la varicela que es además medio primo, ¿no? Del herpes, y en algunos casos esta diseminación neural, que es por virus, perdura, ¿no? Sigue el código genético ahí, por eso es que el herpes te bajan las defensas y demás, y te da otra vez una recidiva de esto. ¿Qué diferencia habrá entre viremia, bacteremia y septicemia? Todo es con emia, o sea, de sangre, entonces, pero ¿qué diferencia habrá entre viremia, bacteremia y septicemia? ¿O qué importancia clínica es determinar si es o una bacteremia o es una viremia o una septicemia? ¿Cuál será más grave entre viremia, bacteremia o septicemia? Septicemia. Sí, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿Por qué la septicemia, por ejemplo, es más grave que una bacteremia? ¿O será lo mismo al final de cuentas? O sea, ¿cómo definen una bacteremia? ¿Qué La, definición la mandé? bacteriemia sería la presencia de bacterias en sangre y la septicemia sería eh, o sea, la respuesta generalizada. Podrían ser citocinas inflamatorias que están diseminadas igual por la sangre y que dan una respuesta general sistémica. Ya, en realidad la bacteremia es solo, como dice su compañera, bacterias en la sangre y punto, pero no se están dividiendo, no están produciendo una respuesta inmunitaria inflamatoria con mediadores químicos, no hay detritos celulares, o sea, no están peleando los leucos todavía ahí, no hay pus, digamos, y entonces, obviamente que si hay esto, es más peligroso que esto, ¿no? Que la bacteremia. De hecho, ¿de qué te mueres en el COVID? O sea, ¿por qué te mueres cuando te da COVID? Por el pinche virus ahí te Tormenta mata. de citoquinas. ¿Mandé? Tormenta de citoquinas. La tormenta de citocinas. O sea, se dispara todo esto y ya no se puede parar
Y obviamente que la respuesta inflamatoria es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva, lesiona. Entonces, eso es lo que no nos gusta. Por eso es que lesiona el pulmón. Ya no está el pinche virus. Le hacemos PCR en mi terapia tenemos pacientes con COVID y ya no tienen COVID. O sea, les hacemos PCR y ya está bien. O sea, ya está negativo. Pero ¿por qué siguen 30 días, 40 días en la terapia? De hecho, a las 2 semanas ya es nada negativo, es el negativo con PCR, ¿sí? Pero siguen en la terapia así, 30 días, 20 días, 40 días. ¿Por qué? Por el fallo multiorgánico, por las citocinas. Exacto, ahí no podemos parar. Y además, a veces después incluso del fallo de la tormenta de citocinas, ya lo arruinó, ya le quitó medio pulmón, ya le quitó media función renal, hígado, o sea, entonces solo le están dando el soporte a ver si regenera, digamos, el hígado, etcétera, para ver si solito después su cuerpo puede afrontar todo el desastre que ha hecho el COVID. Pero en realidad, el pinche virus como tal no destruye, no tiene poder. Bueno, dicen con biología, con microscopía electrónica que se han notado que en las células endoteliales sí hay un daño directo, pero eso todavía lo tendremos que estudiar a fondo cuando tengamos más tranquilidad y podamos hacer autopsias. O sea, se han hecho autopsias, pero no se han hecho la cantidad de autopsias y la cantidad de estudios para corroborar o descartar. Pero en algunas publicaciones que yo he leído, sí había lesión directa del endotelio, o sea, de los vasos, por el virus. Y eso podría explicar también que contribuye a la tromboembolia y demás, pero hasta ahora la tromboembolia y todas esas cosas se explican más por la tormenta de citocinas, porque no se olviden que la inflamación puede llamar a la reparación, ¿no ve? Por eso después sales con fibrosis pulmonar, pero también la inflamación por medio de mediadores químicos puede activar a la coagulación. Entonces ese es el problema ahí, llueve sobre mojado, ¿no ve? Entonces, la septicemia es más activa y la bacteremia es más pasiva. O sea, un transporte pasivo sin división en torrente sanguíneo se refiere más a la bacteremia y la septicemia. Mientras que cuando hay división, etcétera, etcétera, tiene manifestaciones sistémicas porque la inflamación va a mandar citocinas de manera sistémica y donde hay además activamente la multiplicación del gen, del microbio, del virus, bacteria, o lo que sea, y eso puede llevar a algo que ustedes ya conocen desde anteriores capítulos, un choque séptico o un choque tóxico. ¿Qué es un choque en general? ¿Cómo definen a un choque o un shock? ¿O qué hace que que digas, puedes decir, este paciente tiene un choque, un shock? Eso ya lo han debido ver en semio, lo han debido ver bueno, en patología también lo hemos visto. ¿Cómo es? Como dice, este paciente está choqueado. ¿Cómo es? ¿Está entrando en un estado crítico? Pero eso puede ser por varias razones y no necesariamente tener choque, porque una falla multiorgánica no tiene un choque. ¿Qué es un choque? ¿Cómo sabes este paciente está choqueado así? Doctor, es cuando la presencia o el sanguíneo es deficiente en el paciente. Sí, cualquier tipo de choque tiene algo en común, que es el estado de hipoperfusión generalizada. O sea, no llega volumen minuto eficiente o sangre o oxigenación a todo el organismo. Esto se puede deber por falta de sangre, sí, un choque hipovolémico, pero no necesariamente porque falte la sangre, sino porque el volumen minuto efectivo esté secuestrado. Por ejemplo, un edema generalizado y el agua está en otro lado y igual no llega sangre suficiente. En el choque séptico tiene mucho que ver con esto porque el choque séptico lo que activa son tormenta de citoquinas y eso produce una vasodilatación generalizada, lo que hace un secuestro de líquido. Y ese secuestro de líquido hace que no pueda haber la circulación efectiva y volvemos a lo mismo, un estado de hipoperfusión generalizada, donde tenemos la piel fría, cianosis, una presión arterial que primero se trata de compensar elevándose, después baja, una frecuencia cardíaca que intenta compensar primero, bueno, intenta hasta el último en aumentar la frecuencia cardíaca, pero esa disociación que hay de frecuencia cardíaca elevada y presión arterial baja es clave para decirnos si ese paciente está en shock. Entonces, ¿cómo podemos
tener un choque séptico, pues por una septicemia. Y no es porque el virus o la bacteria esté ahí haciendo el choque como tal, sino porque la tormenta de citocinas, la tormenta de mediadores químicos hace que haya una vasodilatación generalizada y eso hace que se secuestre este líquido y obviamente llegamos a hipoperfusión generalizada. ¿Qué estudios tienen alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas? Por ejemplo, si tú quieres diagnosticar bacterias, ¿qué estudios de laboratorio o tal vez quirúrgicos, de patología quirúrgica, le harías? Cuando vas a hablar de virus, ¿cuáles serían? Cuando vas a hablar de parásitos, ¿cuáles serían? Y hongos, ¿cuáles serían? Si estás sospechando de bacterias, ¿qué le pedirías a tu paciente? ¿Cultivo? Cultivo. Un cultivo y antibiograma, ¿no ve? Para Antibiograma. saber incluso ya si es resistente o no a qué antibióticos de una vez es. Y cuando estás sospechando de virus, ¿qué le pedirías? PCR. PCR. Sí, digamos, es el coronavirus, pero ahorita, digamos, y esto en los países más desarrollados ya antes, por eso les digo, nos han obligado a saltar en el tiempo, no hay mal que por bien no venga. La pinche pandemia de coronavirus, primero que ha hecho que sí o sí, cosas que pensábamos nos iban a llegar en 10 años y porque valían un chorro de plata y demás, y solo era para investigación, en algunos lados como nuestra facultad de medicina, que es el PCR, la reacción de cadena polimerasa, o sea, ver genes, primers, o sea, determinar si tiene genes o no. Eso era hasta hace 2 años, cuando yo daba la clase de 2019, hablaba así, solo tenemos en la facultad de medicina para investigar el BPH, que aquí, que allá, sino más hablaba. Ahora, obligadamente hemos tenido que comprar, el gastro tiene su PCR, muchos laboratorios privados tienen su PCR, pero esto es como que obligadamente hemos tenido que tener esta tecnología. La tecnología ya está, el laboratorio ya está, solo nos faltan los insumos, o sea que es cuestión de tiempo, digamos, ya no es tan caro. Pero actualmente, digamos, si yo quiero saber si es virus VIH, podría pedirle un PCR, pero no tengo ahorita los insumos. Ahorita todo lo estoy comprando en el gastro, solo estamos comprando para coronavirus, pero eventualmente vamos a comprar para herpes, para uno, para otro, pero todavía no. Entonces, antes del PCR, ¿qué le pidí? ¿Qué teníamos, digamos, nada más para determinar si estaba o no infectado con un virus? Serologías, doctor. Serologías. Otra vez, lo mismo que cuando hemos empezado con el coronavirus, ¿no ve? O sea, anticuerpos, IgG, IgM, IgA, etcétera, ¿no? Si pido para parásitos, si estoy sospechando de parásitos, ¿qué le pediría? Coprocultivo, coproparasitológico. Coproparasitológico. Y si es de hongos, estoy pensando en hongos, ¿cómo es? ¿Qué le pediría? Cultivos. También cultivos. La macana, ¿qué problema hay entre hacer cultivos? ¿Qué diferencia hay entre hacer cultivos de bacterias y de hongos? ¿Cuál será la gran dificultad, digamos, entre uno y otro? Tal vez el medio sería el agar en el cual se le realiza. Digamos, pero y el hongo, digamos, o sea, a ver, en tiempo, ¿cuánto creen que tarda en cultivarse bacterias versus cultivarse hongos? ¿Cuál será más rápido que jala y cuál tienes que esperar hasta incluso 2 meses, 3 meses? No sé, así. Creo que Rápido. bacterias es más rápido y hongos es más tardado. Hongos es lento, o sea, si pedimos un cultivo de hongos así, o de micobacterias, por ejemplo, tuberculosis y demás, mucha tarda un montón, entonces no es muy, digamos, eficiente esto ni factible. O sea, cuando estás sospechando clínicamente de hongos, le das un antifúngico. Pero, ¿qué pasa si te equivocas y dices, estoy sospechando de bacterias, pero había sido hongos? Y le das una megadosis de antibióticos. ¿Qué pasa con los hongos? Se proliferan más rápido. Sí, porque las bacterias, de hecho, la penicilina viene de un hongo, Penicillium, que mata, digamos, bacterias. Y al revés también, matas las bacterias, les quitas ese espacio
y los hongos proliferan. Actualmente, con la tecnología que nos ha llegado del PCR, es tremendamente, o sea, como les digo, no hay mal que por bien no venga, aunque parezca frío y hemos perdido mucha gente ha sido muy triste estos 2 años, realmente, pero digamos, si le quisiéramos ver algo bueno en lo que ha pasado, es que, por ejemplo, la tecnología de las vacunas se ha superado de tal manera que nunca en la historia de la humanidad se ha logrado tener una vacuna en menos de un año probada, digamos. Y lo que hemos saltado, así como yo les diría, tal vez hemos saltado 80 años, si quieren 50, digamos, no sé, 50, 80 años, es la tecnología de las vacunas de Pfizer y de Moderna. Me refiero a las vacunas de qué. ¿Cuáles son las vacunas que nunca se habían usado en la humanidad? Porque, por ejemplo, un virus vivo atenuado, un virus muerto atenuado, ya sabes, ¿no? Un virus el mismo, pero lo atenuas o está muerto y lo inyectas. Las vacunas de vectores, es decir, a un virus que no es el coronavirus le ponemos una secuencia genética que haga que sintetices una partecita del virus que es la proteína S y hagas anticuerpos. Eso en 2016 ya se hizo. Los pinches rusos ya hicieron para el ébola. Es nueva nomás. Por eso es que los rusos le han metido velocidad y han sido los primeros que han sacado la vacuna, porque ya tenían mucha experiencia en esto desde el 2016. Pero ¿cuál ha sido la vacuna así ya, la más moderna, la que nunca se ha usado y recién estamos usando? ¿En base a qué? Las de ARN. ARN. Entonces, directamente esto que yo lo leía en artículos, libros, que en unos años, que ya está la tecnología, o sea, pensar en poner una secuencia genética a una célula era como, claro, casi de ciencia ficción, y yo decía, así, cuando ya muera de viejito, tal vez voy a ver alguna de estas cosas, así, pero ¿por qué era tardado tanto? Porque para que te logren aprobar en un país que te inyecten ARN, que va a meterse a tu célula y generar una proteína o algo, era impensable que pase todos los pasos y los cuidados así de rapidito como en 6 meses, digamos, ¿no? Y pues ahora esta tecnología de ARN no solo se aplica a vacunas, o sea, podríamos estar pensando incluso en curar la diabetes tipo 1. ¿Por qué? ¿Por qué ahora se me ocurre que podríamos sí ya curar la diabetes tipo 1? ¿Cómo es? La diabetes tipo 1, ¿por qué se da pues? Causas inmunitarias. Puede ser inmunitaria, pero puede ser porque ya viene fallado el páncreas y no produce insulina, ¿no ve? Y ¿no será que podemos inyectar un código genético para que las células del páncreas, con un vector viral, para que le inyectemos la secuencia genética para que haga insulina? ¿Se podrá o no se podrá? Sí se podría. En teoría ya se puede todos, ¿no ve? Entonces, también hecha la ley, hecha la trampa, no sabemos qué implicaciones podría tener el meter códigos genéticos. Por el momento estamos metiendo ARN nomás, ¿no ve? Pero ya es factible meter ADN. ¿Por qué le tenemos miedo tanto de saltar del ARN al ADN? ¿Por qué será? Mutaciones tal vez. Exacto. O sea, todavía no nos estamos animando a meterle el ADN que va a perdurar capaz. Y el ARN nada más va al ribosoma y sintetiza una proteína y tantana y muere. Pero ¿qué pasa si tuvieras justo en ese, es lo que yo he pensado, digamos, pensándola en lo peor que podría suceder, digamos, conocen que es un retrovirus, ¿no ve? Un retrovirus tiene una enzima que se llama transcriptasa inversa o reversa. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace la transcriptasa Convierte reversa? el ARN en Convierte ARN ADN. en ADN, doctor. Ya, ¿y qué tal si te ponen una Pfizer y justo estás enfermo con cualquier otro retrovirus?
En teoría, ¿qué podría suceder? El ARN lo va a convertir en ADN. Y se va a integrar a tus células, y quién sabe ese ARN de ese virus qué chingados hará en tus células, ¿no? Eso pensándolo así muy locamente, ¿no? Pero ya está la tecnología, o sea, ya nos hemos adelantado 80 años, y seguramente que en los próximos 10 años vamos a ver unos avances tremendos en muchas enfermedades autoinmunitarias, degenerativas, un montón de cosas que nos ha traído esto, si queremos ver la parte buena, digamos, ¿no? Entonces, como les digo, bacterias, cultivos antivirales. Virus antes eran puros serológicos y también algunos detecciones de antígeno, parásitos, copros, etcétera, ¿no? Los parásitos en fresco también se pueden ver, no solo los copros, y los hongos cultivos. Ahora, los hongos estamos viendo que tienen un problema de tiempo. Actualmente con los sets de PCR puedes tú agarrar y todo un pool, digamos, donde te puedes agarrar varias bacterias, varios virus, varios parásitos, varios hongos. Por ejemplo, un pobre bebé, un pediátrico que tiene diarrea y quiere saber por qué chingados tiene diarrea. Entonces, con PCR, todo un grupo, digamos, de enfermedades infecciosas, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¡pum! En 2 horas sabes si hay DNA o ARN de cualquiera de esos virus, bacterias, hongos o parásitos, en vez de estar haciendo un cultivo, un antibiograma, etcétera. Entonces, esto es tremendamente eficaz y ahorita ya tenemos la tecnología, lo único que nos falta es los insumos. Entonces, un paciente que está en terapia intensiva y necesitamos saber de qué chingados, por qué la septicemia o por qué la bacteriemia, la viremia, cuál específicamente, en 2 horas con esto vamos a sacar. Vale decir que a futuro la patología clínica se va a convertir casi, o sea, en la parte infecciosa, en PCR. O sea, puro PCR para todo, porque es muy eficiente, muy eficaz y o sea, te da específicamente qué tipo de bacteria, virus, hongo o parásito. Muchas veces con las bacterias, o sea, haciendo el cultivo y el antibiograma, suponemos que es tal bacteria o tal otra bacteria, pero no es así que digas, pucha, estoy viendo al microscopio la formita del Helicobacter pylori. No, nada que ver, o sea, suponemos, pero no es. Con el PCR, como han visto, pucha, ahí sí vamos a poder decir con nombre y apellido cuál es, y eso está a la vuelta de la esquina, o sea, eso existe y ya, o sea, las máquinas y todo lo que está aquí en Bolivia, ya está. Lo único que hay que comprar son los insumos, nada más. Entonces, hay que ser muy juiciosos, como hemos visto, cuando estamos determinados dentro de las enfermedades infecciosas, la etiología. ¿Qué diferencia hay con la patogenia? ¿Qué diferencia hay con su fisiopatología? ¿Qué diferencia hay con la anatomía patológica? Y aquí hay otro término que puede crear conflicto cognitivo. ¿Qué será la patogenicidad? A ver, iremos por partes. ¿Qué es etiología versus patogenia? ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre etiología y patogenia? ¿Cómo es? Etiología sería la causa y patogenia, ¿qué es lo que provoca? Sí, la causa y el mecanismo de lesión es la patogenia. ¿Y qué diferencia hay con la fisiopatología? Perdón, sí, pero no comunicas nada, René. O sea, ¿cómo es eso? Y además hay otra patóloga que está trabajando ya en el laboratorio y ella no puede, o sea, otros ratos o en la mañana bien. O sea, por lo menos hay que avisar, o sea, siempre hacen lo mismo. O sea, no avisan y hay un montón de trabajo. ¿Qué diferencia hará con la fisiopatología? Porque muchas veces confundimos o lo mezclamos las dos así, patogenia y fisiopatología. Creo fisiopatología no sería qué es lo que provocaría en el órgano afectado. Lo más facilito para entender qué es la fisiopatología es preguntarte cuál es la función normal de este órgano, aparato o tejido. Digamos. ¿Cuál es la función normal del riñón? Ah, la fisiología del riñón es esta. ¿Cuál sería la fisiopatología del riñón? O que exagera, o que es deficiente, o de plano no hace. Entonces, la función alterada se refiere a la fisiopatología. Por ejemplo, si yo tengo una hiperplasia prostática, ¿cuál puede ser la causa de la hiperplasia prostática? ¿Cuál puede ser la causa de que sea grande la próstata?
¿Alguna idea? Un golpe. No, ¿Edad? porque eso solo se hincharía, ¿no? O sea, ¿qué dices? ¿Tendrá que ver alguna cosa con lo hormonal, la próstata? ¿Cómo es? Sí, tiene que ver con la testosterona. Entonces, si la causa puede ser una deficiencia de cierta hormona y compensación, como la tiroides, ¿ve? La tiroides, el bocio, es porque no hay yodo, digamos, crece. La etiología puede ser la falta de esa hormona. La patogenia sería que el receptor de ADH en la superficie de la célula hace esto, hace el otro, y por eso la deficiencia hace que active el gen que hace que se divida, y entonces tenemos un aumento del número de células controladas, que es la hiperplasia. Hasta ahí es la patogenia. La fisiopatología de una hiperplasia prostática, ¿cuál sería? Normalmente la próstata sirve para una cosa, digamos, pero en este caso no le afecta mucho, sino que la uretra prostática pasa por ahí. Si hay una uretra prostática obstruida, pasa normalmente la orina o no. No, no va a pasar. No, no ve. Y eso puede producir un reflujo hacia atrás, una vejiga de esfuerzo, porque la vejiga va a intentar apretar y por eso va a hipertrofiarse también el músculo de la vejiga, y eso va a dar hacia atrás un hidrouréter, porque los uréteres se van a dilatar, y la dilatación constante, o sea, la presión que se hace a los riñones hace que haya una atrofia. Entonces, aunque varias veces esto nosotros lo mezclamos, hay que nomás cuando hacemos razonamiento clínico marcar bien qué es causa, qué es mecanismo de lesión, qué es la función alterada, qué es la anatomía patológica. Finalmente, la anatomía patológica es la representación morfológica, macro o micro. Se ve disminución de número de células, atrofia, se ve aumento de número de células, se ve mutación en neoplasia. Eso. ¿Y qué sería la patogenicidad entonces? Que también es muy confundida con la patogenia. ¿A qué le llamamos patogenicidad de una infección? ¿Cómo es? ¿Alguna idea? ¿Qué será patogenicidad? Tal vez sería el proceso de la enfermedad. ¿Cuánto de Mm, daño podría causar? ¿Qué tan grave puede ser una virus, bacteria, hongo o parásitos, ¿no? Entonces, la capacidad de un organismo para producir una enfermedad depende de factores del microorganismo y de la respuesta del huésped, como hemos visto. Entonces, eso le da la patogenicidad. ¿De qué manera se puede dar la patogenicidad entonces, digamos, en una bacteria? Por las exotoxinas y las endotoxinas. Exotoxinas, daño directo, y las endotoxinas puede dar una enfermedad sistémica. Entonces, la capacidad del virus, hongo, bacteria, de dar, o sea, ¿qué tan grave puede ser? Si es un virus muy patógeno, que tiene mucha patogenicidad, entonces como el coronavirus, entonces es más grave, ¿no ve? Pero no solo depende del virus como tal, como hemos visto, sino también de la respuesta del huésped, en este caso sería la tormenta de citoquinas. Bueno, esto ya no es mucho de la parte de anatomía patológica, pero si se acuerdan, en bacterio hay una lipoproteína de superficie, un lipopolisacárido de la pared, que podría contribuir a la patogenicidad, digamos, ¿no? de una bacteria. O, por ejemplo, ¿qué hace que una E. coli ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de una infección urinaria? Tiene más del 90%. Helicobacter pylori. De una infección Escherichia urinaria, coli. Ah, sí, diré eso. coli, ¿no? Ya. ¿Y qué hace que algunas así tengas, pucha, niñas que luego son adolescentes, luego son ya adultas y que tienen, pucha, infecciones urinarias a repetición, a morir así, toda la vida, ¿sí? ¿Qué hace que sea tan patógeno, tenga tanta patogenicidad este microorganismo? ¿No se acuerdan del bacterio, del parásito? Habrá algo que le da la posibilidad de que se pueda pegar a la uretra, se una
se adhiera a la uretra, Sí, doctor. Fimbres, tipo. entonces todas esas características es lo que puede contribuir a la patogenicidad, además de la respuesta sistémica del huésped. ¿No? ¿Qué serán las bacterias piógenas? ¿De dónde viene la palabra piógeno? ¿Qué querrá decir piógeno? ¿Qué produce pus? Pus. ¿Y qué es la pus en realidad? Finalmente, ¿qué será la pus? O también dicen que le dice el pus. ¿De qué está conformado la pus? Neutrófilos, macrófagos, microorganismos muertos en algo Destruir, así. ¿no? Es toda una mezcolanza de eso, ¿no? Entonces puede ser necrosis, bacterias vivas muertas, leucocitos vivos muertos, flotando en un exudado. Que por cierto, un exudado es 99% probabilidad de una inflamación, y la inflamación, la mayoría de las veces, es infecciosa, ¿no? ¿Qué bacterias producen respuestas inflamatorias crónicas granulomatosas? Primero que nada, ¿qué es un granuloma? ¿Cómo han definido en inflamación qué es un granuloma? ¿Cómo es? ¿O para qué sirve un granuloma? ¿Cómo es? Es un acúmulo de macrófagos que va a ir a rodear a lo que es una bacteria para poder retener la infección. Entonces, cuando hablamos nosotros de una inflamación, la función, el objetivo es destruir, diluir, y si no puede destruir, diluir, lo focaliza. Entonces, ¿qué hace? Agarran células epitelioides que son macrófagos que se ponen como un collarete ahí alrededor. Como la inflamación también puede llamar a la reparación, también llama a los fibroblastos. O sea, le hacen una bola, lo focalizan para que no salga de ahí. Entonces, esa es una manera de que no se disemine, pero también es una manera de que tengas algo latente ahí por muchos años. Entonces, ¿qué enfermedad es muy frecuente que produce aquí en Bolivia un granuloma? Tuberculosis pulmonar, doctor. Tuberculosis. Pero no solo hay granulomas tipo tuberculosis, la lepra, que ahora no es tan común porque ya hay la cura, el tratamiento, etcétera, pero hay la lepra, la sífilis. La sífilis está difícil ya encontrar sífilis terciarias, etcétera, ¿no? Otras enfermedades, como por arañazo de gato o la yersinia. Pero ¿qué función tiene? Focalizar. Si no puede destruir, diluir, focaliza eso. Y eso también es un problema. Por eso es que los tratamientos para estas enfermedades de microorganismos que producen granulomas son de tratamientos larguísimos, ¿no? Porque si bien lo está focalizando, es más difícil llegar con los antibióticos o los medicamentos no necesariamente antibióticos para que logren penetrar a estos granulomas. Bueno, cuando hablamos de infecciones fúngicas, en general tenemos hongos saprófitos, es decir, hongos que están por todo lado y hay un equilibrio entre las bacterias y los virus, o entre las bacterias y los hongos, ¿no? Entonces, unos se controlan a los otros, pero muchas veces pueden descontrolarse. ¿Y qué pasa? Yo les digo, en una endoscopía se ha visto lesiones algodonosas, de aspecto algodonoso blanquecino, en la cavidad oral y en el esófago. ¿En qué pensarían? Clamidia. Macroscópicamente. Cándida. Y la cándida es un hongo que está normalmente o no está normalmente en nosotros. Está, doctor. Está. Y puede haber un desequilibrio o una inmunodeficiencia, por ejemplo, y ahí empieza a haber una proliferación de estos hongos. Pero también podría haber algo que nosotros ocasionemos. Por ejemplo, una candidiasis vaginal, cervicovaginal, podría estar dada por qué, y que no sea por una inmunodeficiencia. Te dicen, pucha, doctor, cada vez me dan óvulos, hago el tratamiento, estoy bien unas 2, 3 semanas, después otra vez, así, y que no sea por inmunodeficiencia. Uso ¿Cuál puede ser prolongado la de causa? antibióticos. Perdón, Antibióticos. antibióticos, o también a veces
no sé quién les sugiere, háganse baños y lávense con este tipo de jabón y demás, y estás limpiando toda la flora bacteriana normal y estás dando chance que haya un sobrecrecimiento de hongos, ¿no? Entonces, generalmente las infecciones fúngicas se dan porque estas viven en superficies mucosas y tienen muy poca patogenicidad. No es difícil que vaya a, digamos, en la piel hay igual hongos, pero es difícil que se vayan a infecciones profundas. Pero cuando ya esto se nos sale de la mano, puede haber infecciones diseminadas fúngicas que son más peligrosas que incluso con las bacterias, porque a las bacterias tenemos un arsenal tremendo de antibióticos, ya han debido ver en farmacología qué tremendo arsenal tenemos, pero a las infecciones fúngicas no son tantas. Y además, ¿cuál es la diferencia entre dar un antibiótico y un antifúngico? ¿Cuál será menos tóxico? ¿Antibiótico o antifúngico? ¿Cómo es que han visto en fármaco? El antifúngico es menos tóxico. El antifúngico es súper tóxico. Los antibióticos no son tanto. Por eso es que cuando das antihongos, antifúngicos, como son difíciles de tratar estas infecciones, le das medicamento, paras así como, le das seguido 7 días, 8, no, 10 máximo, paras y vuelves a dar otro ciclo porque es sumamente tóxico. Entonces, cuando tenemos infecciones fúngicas que se han ido ya de las superficies mucosas, se van al torrente sanguíneo, pucha, ya es más grave que una septicemia bacteriana, por ejemplo. Entonces, ¿qué características tienen estas infecciones fúngicas? Mínima reacción tisular. Entonces, muy poco probable es que haya una inflamación como tal en la biopsia. Será que vamos a ver algunos neutrófilos, pero no es como una infección bacteriana. Algunos datos indirectos, puede haber dilatación vascular. Esto ya desde el punto de vista de la anatomía patológica, en una biopsia les estoy hablando, porque para el diagnóstico de una infección fúngica, mejor es un cultivo, pero mejor que todavía eso es un PCR, ¿no? Entonces, uno de los que dan, digamos, estas dilataciones vasculares que me pueden hacer sospechar que es infección fúngica en una biopsia es por etiología de Cryptococcus neoforma. Pero en estas pacientes que ya tenemos estas infecciones profundas, que no están en superficies, debe de haber seguramente asociado una inmunosupresión. Generalmente esto se puede diseminar a pulmón y a meninges, ¿no? A ver, otras situaciones donde podríamos ver aumento, digamos, de neutrófilos y dilatación vascular, pero además asociado a ulceraciones en mucosas, es cuando hay diseminación ya hematógena, ¿no? Y puede haber incluso microabscesos, pero ¿qué será un absceso? Si ya hemos definido qué es la pus, ¿qué será un absceso? ¿Cómo definiríamos un absceso? Si la pus me han dicho que es detritus celular, bacterias hay destruidas, leucos destruidos, ¿qué será un absceso? Lo mismo, pero localizado en un lugar, ¿no? Está localizado. Entonces, es pus, pero localizada, eso es un absceso. Entonces, estos datos indirectos me pueden decir que hay una infección fúngica, pero ya no es una infección fúngica de superficie mucosa, sino que es una que se está metiendo ya a la parte sistémica. Como algunas bacterias o micobacterias también, una manera de que nuestro sistema inmunitario a través de la respuesta inflamatoria nos defienda es que hagan una respuesta inmunitaria granulomatosa. Estas pueden ser supurativas y no supurativas, ¿no? O sea, si se refiere a ver si hay pus englobada o no. Y ya hemos definido qué es un granuloma, ¿no ve? O cuándo se da. Dentro de las infecciones virales hay 3 consecuencias: muerte celular, proliferación celular o infección latente. Muerte celular es cuando el virus de hecho va y aprieta el botón de muerte celular programada y lo mata a la célula, ¿no?
Esta puede ser indirecta, o sea, que aprieta la muerte celular programada, el botón de muerte celular, o sea, puede ser por la vía intrínseca o la extrínseca. Y esto, por ejemplo, se da en virus como con el virus del herpes, varicela y polio. Ya hemos visto y nos hemos cansado de hablar del VPH, donde en vez de matar a la célula, lo que hace es apretar un botón, o sea, bloquear ya también la apoptosis, y no hay la muerte celular programada, lo que hace que haya una proliferación descontrolada y puede generar verrugas vulgares o papilomas o papilocarcinomas, que es lo que después, la consecuencia de esto puede dar el cáncer, y ya sabemos que la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en Bolivia es cáncer cervicuterino. O también infecciones latentes, o sea, se queda ahí, ¿no? El material viral. Ejemplo, herpes, ¿no? Bueno, vamos a terminar la siguiente clase, ya unas cuantas diapositivas que faltan, y la siguiente clase, que es la última clase de el miércoles. Si hay dudas de todo lo que se ha visto hasta la fecha, si hay conceptos que quieren repasar, etcétera, etcétera, me pregunto. Si hay dudas de preguntas, que hayan tenido dudas en el DAIPO, en el link que he mandado para preparación de examen, que es un examen virtual que ya lo usamos desde hace más de 10 años, también. Y también les voy a hacer énfasis esta última clase en algunas preguntas que podrían estar en el examen, o de qué manera, más que podrían estar en el examen, de qué manera se va a abocar este examen. Es decir, qué son las preguntas indispensables, qué es importante, qué es interesante, o sea, por qué y por qué van a haber ese tipo de preguntas y en base a qué y para qué. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Doctor, solo una aclaración. Entonces, la patogenicidad depende tanto del factor etiológico como del sistema inmunitario de la persona, ¿no? Exacto. Porque podría ser, a ver, lamentablemente, no sé si han visto en las noticias, hay una niña, una adolescente que una viuda negra la pica y ha quedado en silla de ruedas, cuadripléjica. Entonces, la patogenicidad en este caso ha sido altísima, pero no por el veneno en sí, porque me puede picar a mí también y tal vez me pongo mal o cosas así, pero ha habido una respuesta inmunitaria que probablemente ha sido autoinmunitaria posterior y ha tenido una respuesta patogénica tremenda, digamos, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta, observación? Bueno, si no hay dudas, preguntas, siguiente clase es la última. Vamos a terminar lo que falta de las infecciones virales y vamos a hablar del examen del tercer parcial del final. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Doctor. Gracias. Chao.